Les saluda el pastor Cristian Sobarzo, esperando que el Señor les bendiga, les fortalezca y les invitamos para que nos acompañe en este video. También instarle a que nos sigan en las redes sociales que aparecerán en la parte baja de su pantalla. Además, suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita. Señor les bendiga, quiero invitarle para que podamos orar por la palabra del Señor. Así que le invito para que usted, donde esté, pueda acompañarnos y podamos orar. Orar es conversar con Dios, es poder tener un tiempo donde yo le pueda contar a Dios mi necesidad y mi ansiedad, contarle mis problemas. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Él nos invita para que podamos orar y podamos conversar con Él. Rezar es repetir algo que alguien te enseñó, pero orar es cuando tú estás conversando con tus propias palabras. Por lo tanto, quiero invitarle para que usted nos acompañe. También a todos los hermanos que nos puedan ver, queremos invitarle para que nos acompañe en el momento que usted pueda estar viendo este video. Queremos que usted también nos acompañe en la oración. Padre bueno de los cielos, Señor de misericordia, agradecemos y te bendecimos delante, Señor, de tu presencia y queremos, Señor, adorar tu nombre, queremos bendecir tu nombre porque tú mereces ser adorado, exaltado, bendecido, y es por eso que te adoramos en este instante y queremos ir a tu presencia. ¿Cuánto necesitamos de ti? De esa agua fresca, Señor, de esa agua que es una palabra en la cual los amigos, los hermanos puedan recibir, puedan conocer y puedan recibir en sus corazones. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Bendigo a cada uno de aquellos que nos están acompañando, aquellos que, Señor, hacen posible que todo esto sea una realidad. Gracias, Señor, por poder orar por nuestros hermanos también de la iglesia Adonai, presentarnos, Señor, delante de ti, orando, clamando, buscando tu rostro, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos invitarle para que usted nos acompañe, queremos compartir la palabra en el capítulo 2 del libro de Tito, en el capítulo 6, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabras sanas e irreprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Bueno, estuvimos hablando de los ancianos, estuvimos hablando de las ancianas, de lo importante que es enseñándonos la palabra, y nos dice enseñanza de la sana doctrina. Hoy día queremos hablar de los hombres más jóvenes. Este es el título de la palabra, y una de las cosas que la palabra nos enseña, el deber de los hombres más jóvenes se resume en una sola frase: deben encargarse de ser prudentes. Y prudentes, como ya hemos visto, prudente viene de la palabra sofrón. Tiene la cualidad de mantener la vida a salvo, tiene todo bajo control. Eso es prudente desde el punto de vista de la palabra o de lo que nos enseña el griego, porque es aquel que mantiene todo bajo control y puede mantener la vida a salvo. Porque uno de los peligros en el tiempo de la juventud es esto de ser jóvenes. La juventud es una necesidad en tiempo de peligro, porque en realidad eso es lo que ocurre. El joven, en la juventud se tiene la sangre más caliente, las pasiones pretenden dar las órdenes, porque usted ve que muchas veces los jóvenes son impulsivos, y usted los ve vestirse de una manera, ve peinarse de una manera, y esto no es un problema. El problema es cuando aquello está en el corazón y en la mente del joven, porque en realidad esto hace que tome decisiones muchas veces equivocadas,
Hay excepciones indudablemente en todas las cosas, y es por eso que tenemos que tener claro esta palabra en el griego sofrón, que tiene la calidad o la cualidad de mantener la vida a salvo, que Él tiene todo bajo control, y eso es lo que necesitamos hoy día. Necesitamos que cuando un hombre o una mujer de Dios, o un hombre o una mujer conocen a Dios, tienen que tener esta prudencia, este sofrón, para poder mantener su vida a salvo, tener todo bajo control. Dijimos que uno de la juventud es que se tiene la sangre caliente y las pasiones pretenden dar las órdenes de manera que la vida fluye más arrolladoramente. El joven vive rápido, el joven quiere hacer todas las cosas rápidas, quiere vivir una vida arrolladora. Una de las cosas que ocurre, que amenaza con arrollarlo todo. Muchas veces la imprudencia, muchas veces el hecho de hacer las cosas o querer hacer las cosas a su manera, arrolla con todo. No le importa el que esté a su lado, pero también uno de los grandes problemas que está incluida su propia persona, su propia vida. Tan arrollador, tan querer hacer las cosas a su manera, conforme lo que él quiere. Muchas veces ocurre que tiene el grave problema de su propia vida. En la juventud se tiene más oportunidad de cometer grandes y graves errores. Siempre hay excepciones, pero lamentablemente en esta juventud, todos tenemos que decirlo, quizás en nuestra juventud cometimos grandes errores. Por lo tanto, tenemos que cuidarnos y tenemos que pedir cada día gracia, porque aquí estamos hablando de, como la palabra nos describe, enseñando o enseñanza de la sana doctrina, donde necesitamos ir creciendo y conociendo. Como jóvenes, muchas veces cometimos muchos errores graves, afectando a personas, haciendo cosas indebidas, pero a veces bien intencionada, mal intencionada, pero eso es lo que ocurre. Es por eso que cuando conocemos a Cristo tenemos que cada día, nuestra búsqueda del Señor debe ser en oración, en la lectura de la palabra, en el congregarse, en relacionarnos con aquellos que son amigos de la fe, aquellos que conocen a Cristo, porque ellos también, como sus padres, van a cometer también errores, y nosotros vamos a tener la capacidad de poder decir, estos errores también cometimos, pero adelante, porque dice la palabra, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis en Jesucristo el justo. Vuelvo a repetir, la juventud tiene muchas oportunidades, muchas veces cometemos grandes errores, pero tenemos un ayudador, un Señor que quiere, y Tito está siendo exhortado por el apóstol Pablo para que enseñe a estos jóvenes que no cometan, que sean prudentes, sofrón, que tengan la vida bajo control, que tengan todo bajo control, pero en el temor del Señor, porque esto te lo va enseñando el Señor cuando tú vas creciendo en el conocimiento del Señor. Y cómo conoces al Señor a través de su palabra, a través de la oración, a través de la búsqueda que necesitamos cada día. Todo hombre, así como los jóvenes que estamos hablando en este instante, necesitan urgentemente ir a los pies del Señor cuando cometemos errores, cuando quizás hemos caído, usted ha caído en fornicación, quizás ha mentido, quizás por su impetuosidad ha hecho cosas que lamentablemente luego tiene que lamentar, ha ofendido, ha pasado a llevar. Hablamos de que muchas veces arrollamos todas las cosas, arrollamos a los demás y queremos muchas veces y ofendemos a los demás con nuestros argumentos, con lo que nosotros decimos, hacemos. Es por eso que en estos errores nosotros tenemos que ir aprendiendo. Y una de las cosas que hoy día
los jóvenes no quieren escuchar ni a sus padres, ni a sus abuelos, ni a los profesores, cuando les están entregando enseñanza y les están entregando la posibilidad de aminorar los errores que se están cometiendo. Pero sabe, hay un espíritu diabólico en el cual nosotros podemos ver en este estallido social, cuando vemos que la gente destruye por destruir, cuando la gente daña por dañar, y vemos que hay un odio cegado que está metido por Satanás el diablo. Y la palabra nos habla en los libros de Proverbios acerca de los simples, aquellos que son pasados a llevar, porque dice que el entendido ve lo que viene y se esconde, pero el simple es llevado y tiene que pagar las consecuencias. Por lo tanto, tenemos que entender que una de las cosas que los jóvenes se encuentran en los ambientes en los que la tentación habla con voz dominante, con una voz dominante, porque los jóvenes se encuentran en estos ambientes en los que la tentación habla, en que es esclavizado, sometido, donde en todas las cosas en las cuales nos movemos, estos jóvenes están viendo y siendo tentados, porque la palabra del Señor nos describe que muchas veces el hombre, por su insensatez, por su falta de conocimiento, por su falta de escuchar a su padre, a su madre, porque muchas veces no queremos escuchar lo que la palabra, no queremos congregarnos, consideramos que el congregarnos no tiene sentido, ya está pasado de moda, que la palabra está pasada de moda. Pero lamentablemente la juventud se encuentra en los ambientes en los que la tentación nos está hablando con una voz fuerte y clara y está llevando y seduciendo a muchos jóvenes. Es por eso que cuando estos jóvenes tienen que muchas veces estudiar o trabajar lejos de su casa y de aquellas influencias que los pueden proteger, y estos no han asumido la responsabilidad del hogar y la familia, porque es fácil hoy día, muchas veces los jóvenes quieren vivir solos, quieren arrendar un departamento y quieren vivir a su manera. Y ellos quieren estar muchas veces con la tentación que está cada día en la droga, en el alcohol, en la pornografía, en el sexo y en una serie de cosas en la cual van destruyendo a este joven que necesita entender que la tentación habla fuerte, que cuando ellos se alejan, cuando ellos no permiten que su familia, que es la influencia que les puede proteger de aquellas cosas. No, ellos quieren vivir y hacer las cosas a su manera, no tomando en cuenta lo que dicen sus padres, no tomando en cuenta lo que dicen sus abuelos. Los abuelos siempre tienen una palabra, y me gusta mucho la palabra de Levítico, ahí en el capítulo 19, versículo 36, cuando dice que ante las canas te levantarás, y ante aquellos ancianos tú tendrás que tener una reverencia, porque dice, porque yo Jehová soy el que hablo, porque cuando Dios te habla, tú tienes que aprender a entender lo que Dios tiene para ti. ¿Sabe? Dios quiere lo mejor, y nuestros jóvenes en nuestras iglesias estamos viviendo esta misma realidad. Muchas veces nuestros jóvenes se están yendo porque consideran que ya la música no es la mejor, quieren otro tipo de música, porque ya la palabra no les satisface, porque quizás los consejos, porque en realidad la gente, según ellos, está viviendo bajo otra realidad, no lo que ellos quieren, y van buscando. Y cuando estos jóvenes están lejos de la casa, lejos del hogar, y trabajan lejos, y muchas veces se van a vivir solo, empiezan a tener el problema de que ya no hay, porque si ellos no tienen responsabilidad del hogar y la familia, y ellos no poseen un timón y un ancla,
timón es aquel que dirige, el ancla es aquel que mantiene el barco firme, porque ya cuando creemos que lo sabemos todo, por eso la palabra del Señor nos dice: instruye al niño en su camino. Mira, está hablando del niño, porque necesitamos instruirlo desde niño, en el temor del Señor, en la oración, en la palabra, en la búsqueda, en el congregarse, en estar en la presencia del Señor. Pero estos jóvenes ya quieren salir y quieren vivir a su manera, porque ellos no tienen ni el timón necesario, ni el ancla que los afirma para no ir a las cosas y mantenerse en la posición y en la ruta mediante el sentimiento de estar en el Señor. Porque cuando tú tienes el timón y tienes las anclas, puedes mantenerte en el Señor. Van a venir vientos, dificultades. ¿Te acuerdas cuando dice la palabra del Señor que el Señor habla de dos personas? Uno que, de aquel que hizo su casa en la arena, y otro dice que ahondó, cavó y ahondó hasta que llegó a la roca. Y ahí puso la firmeza de su casa. Otro construyó simplemente ahí, donde todo es... Hoy día tenemos un pensamiento que es el relativismo, donde todo es relativo. La vida, la muerte, todas las cosas son relativas. Pero ¿sabes? La palabra del Señor nos da cosas fundamentales y cosas que no se mueven, no cambian con el tiempo. Esta palabra, escrita en los primeros siglos de nuestra era cristiana, vemos que es una palabra como cuando uno lee lo que el Señor habla ahí en el libro de Apocalipsis a las 7 iglesias. Le habla de una realidad que pareciera que es para la Asia Menor, una iglesia, las 7 iglesias de la Asia Menor, pero cuando nosotros la leemos es una palabra que nos empieza a hablar y nos termina hablando de lo que ocurre hoy día, porque tú eres la iglesia de Jesucristo. Joven, muchas veces necesitas el timón y las anclas, que es la palabra, la oración, la búsqueda. Cuando nosotros hemos experimentado en el Señor, cuando hemos conocido al Señor. Te comencé diciendo que muchas veces cometemos muchos errores, que nos equivocamos muchas veces, pero si no tenemos la fuerza y la bendición del Señor, y no le pedimos al Señor que a través de su Espíritu Santo nos vaya guiando, enseñando, es que necesito comprender, porque quizás el joven necesita conocer cada día de esta palabra, de tal manera que necesitamos el timón, necesitamos el ancla, donde nos podemos afirmar. Aleluya, que mantiene a aquellos mayores, a aquellos que han confiado y a aquellos que han creído en el Señor, en la posición y en la ruta necesaria. Por lo tanto, en la juventud hay muchas más oportunidades de naufragar en la vida. Muchas veces la juventud va a cometer muchos errores y hay más oportunidades de naufragar, de simplemente que tu barco, tu vida se destruya porque tú dijiste a tu manera, es como yo camino y hago las cosas. Pero la palabra le está enseñando a los jóvenes y le está diciendo a los jóvenes: el Señor nos está instando, porque sabe, cada día el Señor te está llamando. Dice la palabra del Señor que la paz que el Señor nos da, no la da conforme el mundo la da. Porque la verdad de las cosas es que el mundo nos da una paz falsa, que está a través de las drogas, el licor y a través de todo lo que el hombre quiere conseguir a través del mundo. Dice la palabra del Señor hablando: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Joven, solamente Jesucristo es aquel que puede darte la paz, el sosiego y la tranquilidad que tú necesitas.
Es que necesitamos conocer a Cristo. Sin Cristo nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Y por lo tanto te invitamos a que tú puedas reflexionar. Porque lamentablemente en la juventud hay muchas oportunidades de naufragar en la vida. Por lo tanto necesitamos ese timón y necesitamos el ancla necesaria para mantenernos en el camino y en la voluntad del Señor. Una de las cosas que la juventud tiene es que necesita, y el gran problema que tiene es la falta de experiencia, porque la confianza que muchas veces el hombre joven tiene y quiere hacer, y el gran problema es su falta de experiencia. En todas las esferas de la vida, un joven será más temerario que los mayores. Tú ves que los jóvenes pueden hacer y hacen cosas temerarias y los mayores muchas veces tienen el cuidado, y porque la experiencia de la vida es aquel que nos da la capacidad de poder entender que tomados del Señor, en la mano del Señor podemos conseguir y alcanzar la victoria. Por lo tanto, este joven será muchas veces más temerario que los mayores, por la sencilla razón de que todavía tiene que descubrir o no ha descubierto que las cosas pueden fallar. Porque la verdad, él cree que todo es fácil, que todo se puede hacer y que él no va a tener problema. Podemos tener el ejemplo de un sencillo. Un joven conduce un vehículo a mucha velocidad porque no ha descubierto lo fácil que se puede producir un accidente, y que el metal que depende de su seguridad es muy frágil y que lamentablemente puede chocar, puede fallar un neumático o algo puede fallar, y a una velocidad excesiva pueden ocurrir muchas cosas. A menudo asumirá una responsabilidad con espíritu mucho más descuidado que un mayor, porque todavía no conoce las dificultades de la vida, no ha experimentado lo fácil que se puede producir o que puede producir un naufragio. En la vida, a veces, cuando no se tiene la experiencia de la vida, cuando no se ha experimentado en la vida, muchas veces se toman decisiones y se hacen cosas indebidas porque no se tiene la experiencia de aquel que ya ha pasado. ¿Cuántas veces el padre le dice al hijo: hijo, no te juntes con esta persona, no hagas tal cosa, porque yo tengo experiencia, porque ya he vivido, conozco las cosas? Y muchas veces el joven decide hacer lo que él pensaba hacer, y cuando ya está al fondo del abismo, el padre le dice: ¿no te acuerdas que te dije que no era lo mejor? ¿Te dije que no era lo que tenías que hacer? Porque el padre tiene la experiencia de la vida, los golpes de la vida. Y esos golpes le han dado la experiencia necesaria para el consejo necesario. Por lo tanto, nadie puede comprar la experiencia. Esta experiencia no se compra. Es algo que se adquiere con el tiempo, con los años. No es que tú vayas a la esquina o al supermercado, a la farmacia y vas a comprar experiencia, no. Eso se adquiere con los años y se adquiere con la vivencia. Por lo tanto, hay un riesgo y una gloria de ser joven. Por eso, la primera cosa a la que deben aspirar los jóvenes es al dominio propio. Este dominio propio, esta prudencia, que significa, dijimos en el griego sofón, que es tenerlo todo bajo control, es tener seguridad de la vida, es que una de las cosas que
necesita el joven es el dominio propio. Nadie puede ayudar a otro si no ha corregido o ha dominado su propia vida. Nadie podrá decirte, porque muchas veces los jóvenes escuchan a los jóvenes, no quieren escuchar a los ancianos, no quieren escuchar a los demás. Solamente ellos quieren a los jóvenes, y muchas veces, como el hijo de Salomón, en vez de escuchar a los ancianos que le daban un buen consejo, escuchó a los jóvenes, y lamentablemente el reino se le divide, el reino se divide y él pierde parte de lo que había logrado. Por lo tanto, tenemos que entender que la autodisciplina no es una de las virtudes que los hombres y las personas, los jóvenes quieren. Pero, ¿sabes? Necesitamos que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos vaya enseñando y nos vaya instruyendo para ir creciendo. Dijimos que la experiencia no se compra en la botica, no se compra en el supermercado, se adquiere con los años, con la experiencia de la vida, y los jóvenes tienen que aprender la autodisciplina, que no es una de las virtudes más atractivas en la vida. No es algo que queremos, pero necesitamos, porque cuando tú conoces a Cristo, el Señor te va enseñando a través de la palabra, te va instruyendo a través de la palabra, y tú vas creciendo, y como el Señor te va enseñando a ser un buen anciano, a la mujer una buena anciana, a las mujeres jóvenes a cómo deben ser, cómo deben vivir, cómo deben comportarse, y a los jóvenes que deben ser prudentes, que deben tener el timón y el ancla necesaria para poder vivir una vida con autodisciplina, que no es una de las virtudes atractivas en la vida. Algo realmente grande entre la vida, cuando la decisión de la juventud se fortalece con la solidez del dominio propio. ¿Sabes? Una de las palabras que me gusta mucho, dice la palabra ahí en el libro de Proverbios, el que domina su espíritu. Está hablando de aquel que tiene el dominio propio, aquel que, a pesar de que hay cosas que le gustan, hay cosas que le gustaría hacer como otros hacen, dice, el que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. El que domina su espíritu es mejor que el que conquista una ciudad. Por lo tanto, cuando tú logras en el Señor, cuando logras entender, cuando le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Y él le dice a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sabes? Necesitamos que el Señor nos vaya instruyendo, porque esto nos habla de la sana doctrina, cómo tienes que comportarte, cómo debes ser. Esto de sofrón, en griego, tiene todo bajo control, tiene toda la calidad de mantener la vida a salvo. Necesitamos mantener todo bajo control, pero esto no es algo que se logra con facilidad, no es algo que se compra, sino es algo que tú necesitas entender. La palabra te va enseñando, por eso la palabra nos dice, instruye, enseña. Y el apóstol Pablo en el libro de Timoteo también le dice que instruye a los varones para que sean gente que peleen la buena batalla, gente que estén sometiéndose a este conocimiento que el mundo no puede conocer, no puede entender, no puede lograr entender, que es ser un joven distinto en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, un joven distinto en la locomoción, un joven distinto en el cual nosotros podemos entender que Dios es aquel que nos coloca en nosotros la prudencia, porque yo estoy buscando el rostro del Señor. Qué maravilloso es que necesitamos
como dice la palabra, y como necesitamos el dominio propio. Joven, el Señor te bendiga. Quiero orar por ti y quiero orar por todos los hermanos. Dios eterno, Señor de misericordia, en estos minutos quiero orar por aquellos que han escuchado tu palabra, aquellos que han sometido su oído a esta palabra tan maravillosa. Cuando tú nos enseñas, nos instruyes, tú nos das, Señor, este conocimiento para poder llegar a la estatura de un varón perfecto, para crecer, para llegar y poder entender, Señor, tu palabra, conocer esos misterios tan grandes que tú tienes para nosotros. Cuando hoy día nos vemos, Señor, envueltos en una pandemia tremenda, necesitamos la prudencia, el dominio propio, necesitamos la sabiduría que solamente tú nos puedes entregar. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor te bendiga, el Señor fortalezca tu vida, pueda esta palabra ser un motivo de bendición para ti. Recuerda, el Señor te ama. Te invitamos para que tú puedas conocer a Cristo y puedas aceptarle. Si hoy Satanás, el diablo, te tiene engañado en distintas maneras, Dios es aquel que puede rescatarte. Recurre al Señor, ven al Señor, conoce al Señor, porque lo mejor que puede ocurrir en tu vida es conocer a Jesucristo como tu Salvador personal. Que Dios te bendiga.